de grupodefensa.cl. En esta ocasión vamos a estar conversando de algo que nos ha pasado a todos, o todos nos hemos sentido alguna vez víctimas de algún delito económico. Suena delito económico, suena importante. Pero don Sabas Chaguán, nuestro querido Sabas Chaguán, parte de Grupo Defensa, también abogado, penalista, ex fiscal nacional, tremenda personaje que tengo sentado acá a mi lado, nos va a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de delitos económicos. Bienvenido, Sabas. Gracias. Bueno, la verdad es que el delito económico es como un género bastante amplio, donde caben los engaños, que son el género donde podría estar la famosa estafa. Pero también hay otros como apropiación indebida, ¿no es cierto? Administración desleal de un patrimonio de otra persona. Y hacia otro ámbito, abarca lo que también, por ejemplo, en España se habla de delitos societarios, ¿ya? Entonces en Chile, dentro de delito económico, se engloba delitos societarios, por ejemplo, fraude al mercado de valores, compra de acciones con información privilegiada. Las colusiones y todas estas cosas, ¿no? Hasta delitos tributarios. Ya, o sea, es bien amplio cuando hablamos de delito económico, porque a veces tendemos a restringir a los delitos que llamamos de cuello y corbata, como O sea, eso está bien, en realidad esa denominación de cuello y corbata es un invento, te diría, chileno, porque en realidad es una elaboración que hizo un penalista de la doctrina norteamericana, Sutherland, en la década de los 40, 50, y se hablaba de delito cuello blanco. Uh-huh. ¿Te acuerdas que antes se ponían el cuello duro con corbata? Sí. Y de ahí, como el cuello blanco necesariamente ya lleva corbata, empezaron a hablar de delito de cuello corbata para englobar donde no hay sangre, por así decirlo, para que se entienda por todo, donde no hay un delito violento, sino que algún tipo de fraude, que sea a la sociedad, que sea al fisco, o sea, al Estado, o que sea a un particular, digamos. Ahí estamos hablando de un elemento en común en todos los delitos que has nombrado, que es este engaño, ¿no? Esta defraudación que se hace. ¿Y eso es como un requisito esencial para que estemos tipificando como una conducta indebida? Sí, diría que prácticamente todo lo que te dije antes engloba algún tipo de engaño o algún tipo de fraude a la ley, ¿ya? Porque también se engloba dentro de esto de los delitos cuello corbata, como tú dijiste, la corrupción, el cohecho entre particulares, que es una suerte de novedad porque se agregó hace 3, 4 años, porque antes el cohecho solamente abarcaba a un funcionario público uh-huh. y a un particular que lo cohechaba o lo sobornaba, digamos, en buen chileno. Pero ahora puede haber corrupción entre particulares, inclusive gente que tiene posición dominante en una empresa, no sé, el gerente, y que llama a una licitación, una gran empresa para comprar, y se arreglan los bigotes, como decimos en Chile, con alguien de alguna empresa. Hoy nos vamos a restringir a hablar entre estafa y apropiación indebida, que son quizás los más comunes, los que nos ocurren o todos nos hemos sentido, decía yo en la introducción, alguna vez engañados, estafados por algún personaje. ¿Cuáles son las características propias de la estafa y de la apropiación indebida? ¿Hay una diferencia entre los dos? Sí, tienen en común el fraude. Tienen en común algún tipo de defraudación a otra persona, pero la estafa es un delito que implica una sofisticación por parte del estafador, o sea, algún tipo de ¿puesta en escena? Puesta en escena, un ardid que le dicen los estudiosos, o como decía un argentino, un astuto despliegue de medios engañosos para hacer caer a otra persona, o sea... Para ponerle un ejemplo práctico, sí, y a lo mejor conocidos por todos, las famosas, ¿cómo se llamaba? Estas tortillitas que vendía los quesitos. Los quesitos. Esa es una típica estafa, ¿no? Esa es una estafa, pero que tiene una derivada que era, sí, invierta acá y va a tener un retorno muy grande. O sea, era muy parecido, pero agregaba el tema de los quesitos, que les da un kit para que hicieran quesito y era una porquería. Y después lo iban a vender, se suponía. Te diría que es muy parecido o tiene elementos comunes con las famosas estafas piramidales. También. Que el fraude Ponzi, que lo inventó, dicen, un italiano que emigró a Estados Unidos, pero en realidad lo había inventado un alemán años antes, y Ponzi lo copió, y que la pirámide en que ocupan la base para sostenerla y atraen gente con grandes tasas de interés, por ejemplo, o sea, un retorno claro, o sea, 10% mensual, que ningún banco lo va a pagar. Nadie, o 40% anual, digamos, o 100% anual. Entonces, ingresan los primeros y a ellos les pagan los intereses 1, 2, 3 meses para que sigan ingresando otros, pero en algún momento la pirámide se desmorona porque le pagaron a los primeros, inclusive los primeros puede que no hayan sido estafados, entre comillas,
pero hacia abajo van siendo progresivamente estafados hasta que un momento quiebra. Para decirlo muy chileno, digamos. O sea, no hay para devolver la plata. Y eso ha ocurrido en Chile con Chang, con la ACE Inversions, con el propio Garay, ¿no es cierto? Todas fueron estafas piramidales que involucraban, y por eso hemos hablado un millón de veces, que hay que desconfiar de la oferta increíble. Sí, o sea, le están ofreciendo intereses muy por sobre los que paga la banca. Sospeche. Como dicen por ahí, sospechoso el asunto, digamos. ¿Se diferencia de la apropiación indebida, entonces? Sí, perdón. La apropiación indebida implica que hay algún grado, un contrato o algún tipo de prestación inicial, o sea, de prestación de algo que te dan, y la apropiación indebida implica que yo te encargué, por ejemplo, que tú tengas en depósito bienes míos, o sea, dinero, ¿ya? O que lo tengas en comisión. Ya, usted me va a vender o me va a invertir esto y yo le voy a pagar una comisión. O en administración, yo te encargo a ti que me administres un patrimonio, ¿ya? Tú recibiste en depósito, en comisión o en administración. Y por otro lado, yo entregué voluntariamente, claro, cambio de... yo te entregué para que tú hicieras un negocio en mi representación o para que me lo guardaras el dinero, ¿no es cierto? Y o cualquier, dice la ley, o cualquier otro título, o sea, un antecedente, un contrato, etcétera, que anteceda esa entrega. Que anteceda esa entrega y que genere la obligación, para el delincuente, entre comillas, de devolver la plata o los efectos que te dieron, y no te lo devuelven. Ya, entonces podemos estar, por ejemplo, frente a una apropiación indebida cuando el arrendador, sin justificar, no me quiere devolver el mes de garantía, cuando yo le doy un mandato a alguien para que me vaya a comprar algo y resulta que nunca lo compre y no me devuelve el dinero. O le entregaste, que pasa muchas veces. Bueno, hay casos y casos, hay algunos que lo han condenado, otros que no, o enviaste tu auto que te costó mucho esfuerzo, en tu caso un auto de lujo, como se dice ahora, alta gama. Lo encuentro muy ciútico, como decía mi madre, digamos. Y yo también. O como en realidad cursi, diría el diccionario, ¿no? Y te entregué el auto y no me lo devolviste. Para que me lo arreglara y nunca apareció el auto, pero yo te lo entregué en depósito, pero para que tú hicieras algo, para que me lo arreglaras, no para que te quedaras con él. Exacto. Todo eso amerita entonces una acción judicial. Sí. ¿Cómo inicio la acción judicial para yo buscar justicia? Estamos hablando de acciones judiciales en el ámbito penal, ¿no es cierto? Porque el arriendo no hay que ver, salvo que sea la negativa. Que se queden con el mes de garantía y no me lo quieran devolver. Claro. Entonces, para iniciar una acción penal, hay tres vías. Una, que yo haga una denuncia. Otra, que yo, por intermedio de un abogado, presente lo que se llama una querella, que para que se entienda podría equivaler a una demanda civil. Y la otra es que la Fiscalía del Ministerio Público, de propia iniciativa, como se dice, de oficio, inicie una investigación. Eso. Para ello, si yo me siento estafada o me siento que no me quieren devolver lo que es mío, que estoy en una figura de la apropiación indebida, necesito la representación de un abogado, porque la gente tiende a confundirte, porque te pregunto esto, y principalmente para darte el espacio para que lo expliques, porque creo que es súper importante dejar la diferencia entre un fiscal y un defensor privado. Se tienden a confundir en el popular de la gente. Dicen, no, pues ¿para qué quiero abogado si hay un fiscal? ¿Para qué quiero abogado si el Estado me pone un abogado? Sí, lo que pasa es que, recordemos que nosotros, no quiero ser latero, pero nosotros teníamos un sistema inquisitivo que el juez hacía todo, el juez del crimen, ¿no es cierto? Ya han pasado 25 años, van a ser 24 años en Coquimbo y la Araucanía, y después empezó en Santiago el año 2005, o sea, ya han pasado casi 20 años. Entonces, se reformó y se le entregó la facultad de dirigir las investigaciones y eventualmente acusar a un órgano que ejerce lo que se llama el Ministerio Público. Antes lo ejercían los jueces del crimen, y ahora lo hace la Fiscalía. Hay otros países donde hay fiscales, Alemania, por ejemplo, otros países donde no hay fiscales, o los fiscales tienen funciones acotadas, como en España, que hay un juez instructor, que es el que ejerce la facultad del Ministerio Público. Otros países también, la mayoría tienen fiscales, Estados Unidos, Alemania, Italia, etcétera. Y Chile creó esta institución, la Fiscalía del Ministerio Público, o el Ministerio Público que se representa en la Fiscalía. De hecho, el segundo fiscal nacional, que era un tipo muy simpático y muy buen mozo. ¿Cómo se llamaba él? Dosado, creo que se llamaba. Conocido como Sacha. Y claro, y farsante. No, pero el tipo, lo que pasa es que había una confusión. Aquí una anécdota, había una confusión terrible porque hablaban de Ministerio Público, la gente pensaba que era un ministerio más, así como el Ministerio de Hacienda. Y se hizo una inversión en los términos, así como una publicidad.
y se empezó a utilizar fiscalía más grande y abajo Ministerio Público. De ahí la gente empezó a entender que había una fiscalía. Pero me estoy desviando. Bueno, al inicio de esta reforma procesal penal se vendió un poco la idea para que se entendiera que el fiscal o la fiscal del Ministerio Público iba a representar a las víctimas. Y no es así. Lo que hace la fiscalía representa a la sociedad en el ejercicio de la facultad estatal, el jus puniendi estatal, de perseguir los delitos, ¿ya? Pero no a la víctima. De hecho, hay casos, sobre todo se plantean violencia doméstica o violencia intrafamiliar, en que la víctima muchas veces, que son la inmensa mayoría mujeres, tienen un vínculo afectivo, económico con el agresor, y muchas veces se retractan porque quieren o tienen cariño por los niños, etcétera, y se retractan también. O por miedo, muchas veces por miedo, y la fiscalía sigue la persecución criminal y la víctima, me ha tocado ver casos en que declara a favor del sujeto en el juicio oral, ¿ya? Entonces, si representara a la víctima no podría pasar eso. Debiera retirar la acción. Claro, pero entonces representa a la sociedad, primero. Segundo, los políticos chilenos son bastante especiales, digamos, porque reaccionan ante una urgencia o para ganar público. Nueva ley. Claro, nueva ley. Nueva pena. No, si lo que te voy a contar es para que se sepa, es que yo lo encuentro patético, porque no son todos los políticos, obviamente, no quiero ponerme como Pinochet, digamos, pero no son todos los políticos, pero se hizo una reforma constitucional, se reformó la Constitución, no recuerdo si el año 2010, 2011, y se agregó que toda víctima tiene derecho a un abogado. Está en la Constitución, pero no existe. ¿Por qué? Porque no se ha creado la Defensoría de Víctimas. Entonces tenemos por un lado a la Fiscalía que representa a la sociedad. La víctima, eso sí, tiene un montón de derechos que antes en el antiguo sistema los jueces del crimen no existían. La víctima no era considerada prácticamente, salvo para hacer la denuncia, presentar querella, chao. Tiene una serie de derechos que puede ejercer sola. Pero muchas veces la gente no es experta, no es abogado, y hay muchos derechos que se pierde de ejercitarlos, ejercerlos bien, porque no tiene un abogado. Esa es la segunda patita, digamos. Fiscalía representa a la sociedad, víctima, que es recomendable que tenga un abogado. Y no está de más aclarar también la función del defensor. Para allá iba. Y tercero, que es un derecho humano, digamos, que no existía en el antiguo sistema, porque en el antiguo sistema eran los abogados de turno. Claro. Yo a mí se conocía así. Claro, cuando te habías titulado hace poco y te pasaban un caso, o varios casos, y algunos te tocó como a ti, uno de connotación pública, pero el abogado de turno, salvo excepciones como tú, normalmente no tenía experiencia, no se dedicaba mucho, y era un trámite formal. ¿Ya? Casi como hacer una práctica. Casi como hacer una práctica. Entonces, ahora se agrega lo que existe en muchas partes del mundo occidental, digamos, que todo imputado, o sea, toda persona a quien se le imputa, se le achaca, se le endilga una responsabilidad criminal, digamos, tiene derecho a un abogado gratuito que lo solventa, lo pone el Estado. Ahora, el tema es que la ley de Defensoría Penal Pública dice que es gratuito, ¿ya? Esa es la regla general, pero si yo soy un patudo, por ejemplo, estoy gastando dinero, como dirían los españoles, a expuertas, ¿eh? O sea, estoy en abundancia, estoy gastando dinero, despilfarrando, estafando gente, pero tengo guardado dinero, el botín, ¿no es cierto? Y después no quiero gastar plata en abogado porque tengo la penalidad de la estafa oscila, lo podemos ver después, de acuerdo al monto de lo estafado. Pero no quiero abogado. Y me tiene que defender un abogado gratuito puesto por el Estado. Y tienen experticia los defensores penales públicos, sobre todo en audiencia. Tal vez no colaboran mucho en las investigaciones pidiendo diligencia, pero las audiencias son muy eficientes. ¿Y por qué le vamos a pagar al tipo que si tiene recursos? Bueno, hay una excepción en la ley. O sea, la Defensoría, que no lo hace lamentablemente mucho, yo creo que casi nunca, la Defensoría sí le hace un estudio socioeconómico al sujeto y tenía dinero para pagar la defensa, tiene derecho a lo que los abogados dicen repetir contra el sujeto, o sea, pedirle que devuelva lo que el Estado gastó en su defensa. Hay casos más o menos connotados, hay en esto de las platas políticas en un momento, un candidato de apellido compuesto, bastante conocido, se defendió con un defensor penal público en algunos de los casos. El papá de él, el padrastro en el fondo, pero que compone el apellido, digamos,
también ocupó un defensor penal público y la Defensoría obtuvo la prescripción del caso del ex senador Ominami, ¿ya? Al final lo nombraste. Sí, pero sí es un hecho público. Pero en ese caso yo creo que ellos después pagaron, ¿ah? Porque es evidente que tenían los recursos. Pero toda persona imputada a un delito tiene derecho a un defensor penal público. Y eso también, eso está en la Constitución. Sí. Y resumiendo, para dejar bien sentado aquello, que si yo me siento víctima, porque por ahí partimos, de una estafa, de una apropiación indebida, cuando el fiscal interviene en este procedimiento judicial, no está representando mis derechos, ni es mi defensa, sino que son el interés público. Sí, ahora, hay un matiz, que es que se modificó el código y sí se le puso en el artículo 6 del Código Procesal Penal una obligación a los fiscales de promover acuerdos que puedan reparar a la víctima, pero no va a llegar a una transacción con el defensor, pero promover acuerdos. O sea, ¿sabe qué? Usted arriesga una pena de 5 años, puede reparar a la víctima y terminar esto. Claro, llegar a acuerdos para pero eso solamente en ciertos delitos económicos, en ciertos delitos, no en todos. Porque si hay una liquidación, digamos, de una empresa y se hizo dolosamente porque se despilfarraron bien, etcétera, no procede lo que se llama acuerdo reparatorio. Ya. Dejando claro aquello y la importancia, además, para que se valore la participación del querellante particular en estos juicios, porque la posibilidad de contactarse a veces con los fiscales por la carga de trabajo, sin dejar de lado aquello, la carga de trabajo que tienen los fiscales hoy día en nuestro país supera con creces lo que se proyectó en algún minuto en su creación, sí. Y eso hace que muchas veces el fiscal no tenga la posibilidad de conversar directamente con las víctimas, o que la víctima pueda llegar fácilmente a tener estas entrevistas con el fiscal, que son tan deseadas a veces por las víctimas para su deseo de ser escuchadas. Y en ese... Pero los fiscales están obligados a contestarles, ¿sí? Y cuando pero no pueden... Es difícil. Es muy difícil, sí. Y cuando no pueden, muchas veces lo atiende el abogado asistente fiscal. Pero sí, no estoy controvirtiendo lo que tú dices, es cierto. O sea, tienen mucha carga y muchas veces no tienen contacto con la víctima. Y eso hace que la víctima se sienta un poquito en la indefensión también. Sí. Por eso es que es tan importante entender que el fiscal no es mi abogado, sino que es un abogado dentro del Ministerio Público. La participación de un abogado particular, que obviamente algún abogado de la plaza, va a darle otro matiz a la acción judicial que yo pretendo y al resultado final también. Sin duda, pero ahí te salió lo abogado. Porque nosotros decimos, y entendemos perfectamente, un abogado de la plaza. Sí. Pero la gente no, puede pensar que lo agarramos. Que lo agarró en la plaza. En la plaza de armas. Para la plaza de armas. Sí, un abogado del lugar, sí. Del lugar, sí, porque es una denominación legal, claro. Un abogado de la plaza, del lugar donde está el conflicto, digamos. Sí. Exacto. Pero se me olvidó la pregunta, por corregirte. Que tener un abogado, es que te sale lo profesor, ¿viste? Claro. Tener un abogado particular, un abogado querellante, va a activar de otra manera, va a impulsar de otra manera el proceso. Sí, otra cosa, indudable, porque hay una serie de derechos que la gente no tiene por qué conocer. O sea, yo si voy al médico no tengo por qué saber lo que me está diciendo, tiene que echarse un dermatólogo, tiene que echarse crema. Bueno, será porque tengo dermatitis, ¿no sé? Claro. Entonces, y sí, es más fácil, porque él me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces hay una serie de derechos que la víctima no tiene por qué saber o cuándo ejercerlo. Que si tiene un abogado, evidentemente se pueden ejercer, o ciertas oposiciones que la víctima puede hacer a ciertas decisiones del fiscal. Por ejemplo, en el caso, ya que hablamos de la estafa piramidal, ¿te acuerdas del caso del alopésico Garay? Sí. Con respeto por algunos presentes, digamos. Garay, en la fiscalía, le ofreció un acuerdo, lo que se llama un procedimiento abreviado, en que se llega a un procedimiento abreviado en que no se puede condenar a más de 5 años. Y por ende la pena la cumple en libertad. Bueno, ahí había 3 o 4 querellantes, entre los cuales estaba yo, y los querellantes, que son abogados de las víctimas, porque para presentar querella, no quiero desviarme, pero para presentar querella en principio, solamente lo puede hacer la víctima, su representante legal o su heredero testamentario, ¿ya? Hay otros tipos de querella que lo puedo explicar inmediatamente. Pero bien aclarado el punto. Sí, porque entonces los querellantes se opusieron al procedimiento abreviado. El juez acogió esa oposición y por ende obligó a la fiscalía a llegar a juicio oral. Y al final, la pena fue bastante alta, fueron 7 años. El procedimiento abreviado. Claro, porque cumplió mínimo 3 años y medio. Estuvo privado de libertad. Bueno, se le sumó, ¿te acuerdas que estuvo fugado en Rumania? Sí. Se le sumaron 6 meses. Entonces, ahí hay un tema que la participación de un abogado
Cambia las cosas. serio y que sepa. ¿Cómo avanzaba Chaguán? No, yo no soy tan farsante, tan autorreferente. No, pero sí, indudablemente que cambia, sí, esa es la profesión de los abogados. Sobre todo para el ejercicio de derecho, para pedir las copias a la carpeta, para insistir por la entrevista, para ir a la audiencia. Y para analizar también previamente, iniciar la acción, si corresponde, si hay futuro con esta Claro, acción. para que no pierda plata la Para que gente. no pierda plata, Sí, porque claro. a veces pierden tiempo, plata y expectativas también, y la frustración después es muy grande. Sí. ¿Qué pruebas debo tener yo o qué pruebas son precisas para analizar y tener buen expectado una acción judicial en el caso de la estafa y en el caso de la apropiación indebida? Bueno, el sistema tiene la particularidad que cualquier cosa, digamos, puede servir como prueba. O sea, cualquier medio apto para convencer al tribunal de que ocurrió un hecho. Porque la prueba se refiere a probar los hechos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener videos, puedo tener, sobre todo en delito económico, documentos, transacciones, lo que se llama instrumento, que es un documento por escrito, porque el documento puede ser una foto, ¿no es cierto? Pero instrumentos, o sea, un escrito, un contrato, un pagaré, correo electrónico, mensajes de WhatsApp, audios, videos, declaración de testigos que me vieron en tal parte haciendo el negocio, cualquier cosa que pueda servir para probar. Todo lo debo reunir, todo debo pasárselo y no borrarlo, pantallazos, página web, todo eso puede servir. Porque además se ha multiplicado exponencialmente, sobre todo en pandemia, las llamadas estafas por medio electrónico. Que no son estafas, pero son fraude. Sí. Tú hablabas hace un rato y te dije, vamos a hablar sobre las sanciones. Que las sanciones en el delito de estafa a veces frustran mucho porque uno se siente defraudada, estafada y inicia la acción judicial y finalmente la pena son chiquititas. Depende. Voy a sacar inmediatamente la calculadora. Saque. ¿A cuánto está la unidad tributaria mensual aproximadamente? 60. Ah, la unidad tributaria 65 no, más o menos. 70 y tanto. Bueno, supongamos 65.000 pesos por 4.000. Resulta que hay una ley de delito económico que se llama 65.966. ¿Veis? Perfecto. Yo lo tenía más caro en mi casa. Le apunté. No, pero lo que pasa es que la ley de delito económico, que se tuvo largo tiempo, era que no, en el Parlamento, se promulgó y se publicó hace poco tiempo y se modificó la estafa, porque las penas de la estafa se relacionan con el monto de lo estafado, del monto de lo defraudado. Entonces, si es hasta 400 unidades tributarias mensuales, y ahí voy a ver cuánto es, porque 65.000 por 400 por 400 son 26 millones. Si hasta 26 millones más o menos, la verdad es que salvo que sea reiterada, y ese es un tema, y no tiene antecedente el sujeto, no va a tener pena de cárcel efectiva. ¿Ya? Pero hay una serie de mecanismos para procurar que me devuelva la plata. O sea, lo que se llama la salida alternativa, etcétera. Ahora, si es un sujeto que o una sujeto que no tiene antecedentes, lo más probable es que no quiera quedar con antecedentes, porque va a ser condenado. No va a estar preso mucho tiempo, o poco tiempo, o no va a estar preso. Pero va a manchar su Pero, antecedentes. claro, ¿ya? Ahora, se modificó y se puso que si excede 4.000 unidades tributarias mensuales, lo que no estaba antes, la pena puede subir de presidio menor en su grado máximo, o sea, 3 años y un día a 5, hasta presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y un día a 10. Entonces ya ahí ahí se complica la cosa, ¿no es cierto? Pero además están las agravantes comunes, que no es propiamente agravante, pero si hay delitos reiterados, o sea, estafa piramidal, estafa de 5.000 personas, la pena se puede, como dicen los abogados, exacerbar en 1 o 2 grados. Aunque el monto siga siendo... Aunque sean menos 400 unidades tributarias, pero estafé a 5.000 personas en 500.000 pesos. Ya pasé, ¿cierto? Y por ende, me puede caer una pena efectiva por la reiteración. Porque siempre se habla cuando, en los medios de comunicación suelen hablar de la reincidencia, cuando el sujeto ha estado muchas veces detenido, sale en libertad. Mientras no haya condena, es reiteración. Si hay condena, es un reincidente. Si tengo un antecedente... Claro, condena, soy reincidente. Si no, puede ser delito reiterado. Y ahí tiene la particularidad que, por eso es bueno hacer las denuncias, porque muchas veces hay un archivo provisional, pero si se estafó a 5.000 personas y una denuncia, otra denuncia, y siguen la denuncia, es difícil que la fiscalía los vaya a archivar todas, las va a agrupar.
¿ya? Y ahí el monto va a subir exponencialmente. Configura la reiteración. Claro, y se configura la reiteración. Entonces, por otro lado, la ley de delito económico agregó unas agravantes bastante duras cuando se comete el delito, digamos, en el seno de una empresa, digamos, y las agravantes son más duras. Se habla de culpabilidad acentuada y culpabilidad disminuida, dependiendo, no quiero ser latero, pero no es lo mismo que estafe el gerente general de una gran empresa a que estafe el subgerente de recursos humanos, ¿ya? Bueno, el subgerente podría ser lo mismo, pero que un mando medio. Claro, la agravante es un poco menor, pero hay agravante igual, ¿ya? Entonces las penas ahora, si se cometen delitos económicos utilizando una empresa, son bastante más altas. ¿Desde qué monto para arriba, desde qué monto para abajo? No me conviene, porque... No, la estafa, perdón, es que lo que me faltó explicar es que la ley de delito económico establece un marco general, pero va exacerbando, aumentando las penas de los delitos comunes. Lo que pasa es que las modificó. Lo modificó en algunos casos, como por ejemplo la estafa, no existía más de 4.000 unidades tributarias mensuales, pero deja modular, unidades tributarias mensuales. Ya. Entonces, se aumenta la penalidad. Y se agrega algo que es muy bueno, porque los delitos, hasta antes de esta ley, por ejemplo, cometía un tráfico de droga, para que se entienda lo que voy a decir. Un traficante traficaba 2 kilos de cocaína, clorhidrato de cocaína, es tráfico, ¿no es cierto? No es microtráfico, es tráfico. Abiertamente. Ya, y la penalidad es lo mismo que para el sujeto que habitualmente trafica y lo pillaron con 100 kilos. Es más o menos lo mismo la pena. De la corporal, que es la pena de privación de libertad. Se va a estar preso 5 años. Pero las multas eran iguales. O sea, el traficante de 2 kilos lo condenaban y le ponían una multa de 200 unidades tributarias mensuales que tenía que pagar, porque si no se transforma en cárcel. Y al otro le ponían la misma multa. El otro tenía mucho más ingreso, la pagaba al contado. Y ¿te acuerdas de un pobre señor que murió en el incendio de la cárcel de San Miguel, que vendía video y CDs pirateados? Ya. Él estaba preso, cumplió su condena, pero no tenía plata para la multa. Estaba pagando la multa con días de cárcel. Le quedaban 2 semanas. Y murió quemado. Entonces, es una desproporción tremenda. Claro, hubo una injusticia. Entonces, mucha gente, entre los cuales me incluyo, estuvieron años insistiendo que había que modificar el sistema de las multas, bla, 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 utilizando, por ejemplo, la ordenanza procesal penal alemana, que los alemanes te imponen la multa en relación a tu ingreso diario, ¿ya? Entonces no es lo mismo que estafe el dueño de una gran empresa que tiene un patrimonio importante y se engloba todo el patrimonio, no solamente como tu empresa, sino que la herencia, las acciones, los autos que tienen, las casas, todo el patrimonio, claro. Entonces se pone el ingreso promedio mensual. Y esta ley de delito económico impone, o sea, lo calcula sobre la base de un año antes de que se haya iniciado la persecución penal. Para que no se alcance a para que no se desprenda. Acción pauliana. Ya, y ahí, acción pauliana, pero eso es civil, pues ya. No es que sea de Paulina, sino que es de Paulo, del romano. Ya, lo que pasa es que... eso no lo entiende nadie de lo que lo está viendo, pero no importa. Le salió el abogado. Pero bueno, la cuestión es que se calcula entonces la multa en relación al ingreso promedio diario, utilizando los ingresos del año pasado. ¿Ya? Es más, si hay una manifiesta desproporción porque, por ejemplo, el sujeto vive de todo lo que le dio a los hijos y todo, y es multimillonario, no tiene nada, si hay una manifiesta desproporción, igual le pueden imponer la multa. ¿Y por qué es justo? Porque se pone días multa. Si la pena corporal, la pena de privación de libertad es muy alta, pues se puede llegar hasta un máximo de, si mal no recuerdo, 300 días multa. ¿Ya? Pero los 300 días multa del patipelado, como quien habla, que no tiene plata, tiene deuda, pueden ser 300 días multa, no sé, 5 millones de pesos. Pero 300 días multa de Elon Musk, te encargo los 300 días multa. Claro. Y eso es... Y eso es justicia. Es justicia. Entonces, si no la cumple, se conmuta en cárcel. Resumiendo, porque ya estábamos terminando el tiempo que teníamos para este podcast, a pesar de que la conversación ha estado muy interesante, siempre es muy interesante conversar contigo. Los delitos de estafa y apropiación indebida, es bueno iniciar, si uno siente que fue víctima de aquello, la conversación
primeramente con tu abogado. Para determinar, Sí. concluyo yo, si es eficiente o no presentar la acción, porque a veces los montos que hemos hablado, las penas que hemos hablado, si esta estafa es de 100, 200 mil pesos, te va a salir más caro el tiempo perdido, el abogado contratado, que lo que vas a poder Sin duda. recuperar. Pero, en ese caso, yo insistiría en que se tratara de hacer la denuncia. La denuncia siempre. Porque hay gente muy maligna, digamos, que estafa a personas vulnerables en 200, 300 mil pesos y lo hace 100 veces. Sí. Entonces, como puede pasar lo que, si hay la denuncia y está archivada, puede que, oye, ya es séptima denuncia, décima denuncia que llega contra Juan Pérez, se pueden agrupar. Uh-huh. Y podemos llegar a obtener una sentencia. La denuncia no genera costo. Se hace en Carabineros de Chile, en la Policía de Investigaciones, directamente en la Fiscalía o en los juzgados que tienen competencia criminal. Y guarde todas las pruebas Todas. que pueda tener al respecto. Todas. ¿Tiempo para demandar? ¿Para demandar civilmente o para querellarse? No, querellarse. Depende de la prescripción del delito. O sea, en general los y me delitos... pusiste un tema, pero igual. En general los delitos... los delitos... simples delitos que se llaman, o sea, aquellos que tienen una pena asignada a la ley, no la pena concreta, porque la pena concreta es considerar atenuante, agravante, el caso concreto, si devolví plata, etcétera. Pero la que tiene asignada en la ley, de la letra de la ley, los delitos prescriben en 5 años desde que se cometieron, ¿ya? Pero si tienen pena de crimen, prescriben en 10 años. Y hay algunos delitos especialmente espantosos que tienen presidio perpetuo calificado, prescriben en 15 años. Y esa prescripción se puede interrumpir si cometen nuevos delitos. Por eso el psicópata de Villa Alemana están analizando si el delito del año 98 no está prescrito, porque como cometió delito antes de los 15 años, puede haberle interrumpido. ¿Te confundí? No, sí, que estaba tratando de acordarme qué fue lo que te había dicho, que me hiciste acordar otra cosa, que cuando yo cometí el error digo demanda en vez de querella, era porque estaba pensando, ¿hay acción civil si yo logro obtener una sentencia favorable en materia criminal? Sí, es más, es conveniente, y ahí necesitamos un abogado, que se interponga la demanda civil en el mismo juicio criminal, porque los juzgados del Tribunal de Juicio Oral tienen competencia para decidir sobre la acción penal y la acción que busque indemnizar los perjuicios cometidos por el delito, o sufridos con el delito. Si se interpone conjuntamente, ese mismo, o sea, no hay que ir al Tribunal Civil. Supón tú que se llegó a un procedimiento abreviado, o no tenía abogado, no ejercí la acción civil dentro del proceso penal, si resulta condenado el sujeto y ya no hay recurso, o sea, la condena está firme, tengo 60 días para demandar en un tribunal civil, con abogado. Exacto. Harto hemos aprendido y nos debe faltar muchísimo más, así que este no va a ser el único podcast que vamos a tener junto a mi querido Sabas Chaguán. Vamos a estar conversando en el futuro otros temas de interés para todos nosotros. Muchas gracias, Sabas. Gracias por la invitación.